Hola, hola. Vamos a comenzar la transmisión del día de hoy, llamada Los scripts están muertos. Siguiendo un poco con lo de la vez anterior, de que el SEO está muerto, pues ahora los scripts. Vamos a hablar principalmente, por lo menos en un comienzo, acerca sobre fallos típicos que tienen las personas al momento de querer hacer funcionar los scripts que desarrollamos en este canal, cómo poder intentar corregir dichos errores o por lo menos cómo ir avanzando, cómo ir analizando las cosas que suceden para más o menos darnos cuenta en qué parte es donde está el error. Así que por ello, pues vamos a hacer este directo y ya luego vamos a hablar de otras cosas también referente a scripts, a inteligencia artificial. Hola Gola, buenas, hola Juan, no, ¿qué pasó con los scripts? Reviven los scripts. Muy bien, para ello, por ejemplo, supongamos que quiero utilizar, que entro a Nicho Pro, y que voy a descargar Opticlone. En este caso aquí está la versión 6. De lo contrario, pues para los miembros dentro del grupo de Telegram hay otras versiones ya un poco más avanzadas, que por cierto, gracias a eso, a las personas que han tenido problemas aquí, pues es que vamos a hacer este directo, porque varios están teniendo problemas muy similares. Entonces, si alguien quiere formar parte del grupo de miembros y de recibir los primeros primero, recibir los videos primero y los scripts, pues simplemente se pueden unir al canal. De lo contrario, pues dejando de lado eso, vamos a ver cómo hacer las cosas. Ya descargué ahí Opticlone V6, por ejemplo. Eh, hay directo de fax. Reanimación, por favor. Acá estamos desde Buenos Aires, desde un coche. Hola, hola. Cuidado con la conducción, no te distraigas. Muy bien, entonces, acabamos de descargar este script de por aquí. Ahora vamos a meterlo, por ejemplo, acá. Lo meto aquí, lo descomprimo, ya listo. Tengo la carpeta descompresada, descompresionada. Voy a desactivar la pantalla un momento simplemente para abrir Visual Studio Code y ver que no se vea algo que no se deba de ver. Desactivo la pantalla y listo. Listo, ahí ya deberíamos de poder apreciar todo. Hola, hola, saludos desde Bogotá. O Fabs Frequently Asked Problems. También. Muy bien, en este caso entonces, por aquí tenemos este script, del cual da igual más o menos cuál estemos utilizando, porque comúnmente los problemas son los mismos. No son más de 5 problemas distintos que comúnmente noto. El primero de ellos, que al momento de querer abrir la carpeta, no abramos la carpeta del script, sino que a lo mejor abro una carpeta antes. ¿Qué sucede con ello? Pues sí, aquí tengo el script y desde aquí le puedo dar en ejecutar. Sin embargo, el script está diseñado para encontrar los archivos a partir de la ruta actual. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, aquí está intentando buscar este archivo, así que al momento de ejecutar nos debería de salir error. ¿Por qué? Porque en la ruta actual, que es acá en desarrollo, que fue lo que abrimos, no tenemos ese archivo. La ruta correcta en todo caso sería opticlone v6 diagonal y dentro de eso está el archivo. Entonces, para no tener que modificar el código, si vemos que nos aparecen errores de este estilo, sin importar qué script estemos utilizando, pues probablemente es porque no estamos abriendo la carpeta correcta y pues no encuentra los archivos. Abrimos la carpeta correcta. Muy bien. Otra cosa que puede suceder es que una vez que ya tengamos todo esto, que ya pusimos nuestros autores, nuestras API keys de OpenAI y todo, pues entonces, ok, ya tengo todo configurado, puse mis API keys de OpenAI y no me deja ejecutar. ¿Por qué no me deja ejecutar? Estos son fallos que quizá para la persona que ya domine más o menos cómo funciona esto, le pueden parecer quizá demasiado simples, pero pues llega a pasar. Más de una vez me han contactado diciéndome que tienen este error, que ya reinstalaron todo y quién sabe qué tanto, y que no pueden ejecutar el script. Ok, ¿cuál script? 0.openai.txt. Eso no es un script. Debemos de darle en ejecutar con el script que queremos ejecutar.
no con un archivo CSV, no con un archivo TXT, no con un archivo HTML. ¿Cómo voy a ejecutar un archivo CSV? ¿Dónde está el código que voy a ejecutar? Porque para empezar, pues supongamos, ay, pues debería de ser más listo esto y automáticamente ejecutarlo. ¿Ejecutar qué? Son muchos. Así que debemos de tenerlo abierto en primer plano. No significa que no pueda tener otras cosas, pero no voy a intentar ejecutar esto, voy a intentar ejecutar esto. Ese entonces es otro detalle ahí. Otra cosa, obviamente estamos comenzando con las cosas simples. Otra cosa que suele pasar es que la gente empieza directamente por acá y dice que da error, que no funciona, que no le generó los artículos, por ejemplo, o que no le scrapeó. Pues si aquí hay una numeración y si en el directo siempre se sigue ese orden, por algo será. Antes de poder agregar autores, pues para ello quizá primero necesitamos redactar artículos. Y para redactar artículos, en el caso de OptiClone, pues primero necesitamos scrapear contenido original. Y para ello quizá primero necesitamos unificar. Así que otro detalle ahí, entonces, es ejecutar de forma correcta. Vamos empezando por lo simple. Denle like al video, compis, es gratis. ¿Qué opinas de los scripts? De que los scripts hayan fallecido. Que no es que hayan fallecido, sino que no los han sabido hacer vivir, o sea, ejecutarlos. Muy bien, ahí ya estamos viendo entonces esos problemas simples. Lo siguiente, que no sé por qué la gente lo hace, se me hace muy raro, es, entran de alguna forma a toda la plataforma de OpenAI. ¿Se habrá caído en este momento? Nosotros queremos hacer algo aquí que no funcione. Bueno, porque el directo sigue funcionando, ¿no? Recargo otra cosa y funciona. OpenAI no tiene ganas de funcionar. Bueno, cuando no funciona OpenAI, pues nos esperamos porque no depende de nosotros. Listo, aquí ya cargo. Eh, Algo que hace a veces la gente es, pues ya por aquí genera una APK, la copia, la pega en el código y después de pegarlo aquí, cada vez que agreguemos algo en un archivo, pues hay que guardar ese archivo. Por ejemplo, ahí acabo de escribir algo nuevo. Aquí vemos esta bolita blanca que lo que nos indica es que hay cambios en el archivo que no han sido guardados. El script no va a detectar lo que tengamos escrito aquí si ni siquiera está este cambio guardado. Entonces, en Mac con Command S o en Windows o Linux con Control S, podemos guardar los cambios. De lo contrario, pues archivo, guardar. Entonces ya ahí tenemos otra posible cosa. Muy bien, eso con respecto a problemas sencillos. Otra cosa que suele pasar es que la gente crea una APK aquí, pero en vez de meter el dinero aquí, por ejemplo en Billing, lo que hacen es pagan ChatGPT Plus. ChatGPT es una interfaz desde la cual podemos utilizar un modelo de lenguaje, como en este caso GPT, ya diseñado completamente para funcionar desde un navegador, por ejemplo, y que sea simplemente como una conversación. De nada me sirve pagar o no pagar el plus, porque eso lo que me va a permitir es utilizar esto, chat.openai.com, no platform.openai.com. Si la APK la saqué de platform.openai.com, pues no voy a pagar en chat.openai.com esperando que sirva. Esto es otra cosa. Lo que donde aquí tendríamos que meter dinero, pues es directamente por aquí. Billing, aquí podemos poner nuestros métodos de pago. De hecho, aquí tengo hasta en negativo 10 centavos y podemos añadir dinero. Ok, ahora, ese es otro posible detalle. No solo que pues obviamente se tiene que meter dinero, sino que además pues hay que verificar que en ese momento tengamos créditos disponibles. No que hace una semana metí, hice un montón de pruebas y a lo mejor ya no tengo dinero, me lo gasté y ni cuenta me di. Ahí hay que tener algo en cuenta. Este valor de por aquí no es inmediato. Ahorita puedo ejecutar un script y consumir $15, a lo mejor en un minuto, si tengo muchas peticiones y cosas, a lo mejor hago 3000 artículos o qué sé yo, y consumo unos $15, eh, y luego entro aquí y a lo mejor veo, todavía me quedan 11, por ejemplo. Probablemente no es que te queden 11, sino que aún no termina de actualizarse esto. Esto no es completamente inmediato. Al igual que acá en uso, el uso que llevas el día de hoy,
no es inmediato, tarda un poco en aparecer. Muy bien, eso creo que ya son simples problemas básicos que podemos tener. Vamos a cosas más complejas. Hola Juan, saludos. Hola, hola. Soy la persona menos elegante tomando café en un vaso de plástico. Muy bien, eso con respecto a las cosas simples. Ahora, ¿qué sucede? Comúnmente la gente tiene una sola API porque tiene una sola cuenta de OpenAI. Y no solo eso, sino que además, a lo mejor su cuenta tiene bastantes limitaciones por ser bastante nueva. Por ejemplo, esta cuenta que tengo por aquí es Tier 4. Simplemente con el uso que se le va dando, nos van permitiendo, con el tiempo, eh, mayores capacidades antes de llegar al límite. Digamos que los límites son mucho más lejanos en el uso común. Esto no significa entonces que solo importa meterle dinero, sino también que nuestra cuenta, de acuerdo a la cantidad de peticiones que hacemos, la cuenta esté diseñado para eso. Dado que eso no es algo que podemos cambiar de todos modos, quizás siempre va a ser lo mejor, va a ser tener más de una API, pero no en la misma cuenta, en distintas cuentas. El tener más de una API aquí, para lo único que nos sirve es para tratar desde aquí mismo, desde la interfaz y todo, ver. Imaginemos, no, pues es que soy una empresa que tiene un asistente para los programadores, pero también tiene una función de chat, de un chatbot para los clientes, y entonces separo las API keys para ver el consumo de cada cosa. Pero todo va dentro de la misma cuenta, simplemente es para tener como mayor control en cuanto al consumo. Entonces, si llegamos a tener más de una API, no debería de ser en una misma cuenta, debe de ser en otra. No significa que vamos a gastar más dinero. Simplemente, si voy a meter $15 en una sola cuenta, pues quizá conviene más meter $5 en tres cuentas. $5, $5, $5. Ahora, ¿por qué menciono tres? Porque OpenAI permite utilizar un mismo método de pago en hasta tres cuentas distintas. Podemos tener tres cuentas distintas con la misma tarjeta agregada, por ejemplo, y podemos cerrar sesión en una, iniciar la otra, no hay problema. Solo hay un pequeño inconveniente o una pequeña aclaración. Va a haber algunas veces que estamos manipulando tanto toda la interfaz web de platform openai.com que lo que va a hacer es que luego que quizá de que estuvimos configurando una cuenta y luego nos pasamos a otra y luego a otra y luego, bueno, eso es solo si tenemos muchas, pero igual lo menciono, puede pasar que en algún momento ya nos salga un mensaje de que ya nos están bloqueando. No significa que estamos baneados, no significa que corremos algún riesgo, simplemente significa que está muy raro que haya tantas ajustes que se están haciendo, por ejemplo, de dinero en distintas cuentas desde la misma PC. A lo mejor resulta que, digamos que de cierta forma lo protegen, porque qué tal si es alguien queriendo hacer mal uso de nuestro dinero, o qué sé yo. Entonces, en ese caso, pues lo único que nos quedaría sería esperar un rato. Eso es poco probable, pero lo comento. De lo contrario, con la misma cuenta abierta, simplemente con un VPN, sea directamente hacia toda nuestra PC o un VPN directamente en nuestro navegador, vamos a poder seguir configurando. No tenemos que cambiar de cuenta, no tenemos que hacer nada. Simplemente cambiando con una VPN nuestra IP pública, vamos a poder seguir configurando cosas. Pero ese es un caso muy poco probable. Entonces, el tener varias cuentas hace que aunque no tengamos un tier muy alto, pues podamos hacer más peticiones y que aunque una se sature, las demás van a seguir respondiendo. Esto se pondría una por línea y el código, prácticamente todos los códigos del canal ya están diseñados para ello. Leen todas las líneas, todas las API keys que tenemos de OpenAI y al momento de ejecutar, por ejemplo, esta función ChatGPT, prueba con una. En la siguiente ejecución, prueba con la siguiente. En la siguiente ejecución, prueba con la siguiente. Cuando ya no hay más, pues obviamente de nuevo con la primera, de nuevo con la segunda, de nuevo con la tercera, y así va avanzando. Esto entonces nos permite que no se sature una sola cuenta. No es que primero utilice una y que al saturarse se pase a otra, sino que para cada petición que se va haciendo, en este caso GPT 3.5 Turbo, pues se va variando de cuenta, se va variando de API, lo cual nos permite, pues, tratar de no llegar a estos límites. Ahora,
Supongamos que aún así, por alguna extraña razón, no quiero crear varias cuentas, pues en primer lugar voy a tener un problema si solo tengo una y si ni siquiera es tier 4. Pero aún así hay algo que pudiéramos hacer y es básicamente bajar al mínimo la cantidad de hilos. Es decir, en este caso, la cantidad de artículos que se están haciendo de forma simultánea. Para que el script funcione más rápido, pues además de que para cada artículo se están haciendo distintas peticiones, podemos estar haciendo las peticiones de distintos artículos. Yo a veces aquí lo pongo como en 1000 o hasta en 2000 lo he puesto. Eh, pero eso, a lo mejor con 10 cuentas de con 10 API keys de distinta cuenta y cada una de un tier muy alto. Aquí vemos, de acuerdo al tier que tenemos, las capacidades que tenemos, los tokens por minuto y las peticiones por minuto. Puede ser que tenga peticiones muy cortas, con lo cual no supere la cantidad de tokens en ese minuto, pero a lo mejor lo que sí supero son las peticiones por minuto. Por pedir tantas, por hacer tantas peticiones muy pequeñas, de todos modos puedo llegar a este límite de por aquí. Entonces, otra posible forma en la que pudiéramos evitar llegar a este límite es directamente no utilizar para todo el mismo modelo. Podemos estar variando, que a lo mejor para algunas cosas se usa un modelo, para otras cosas se utiliza otro modelo, y eso entonces nos puede permitir eso. Ahora, otra cosa, aquí estamos viendo peticiones por minuto, tokens por minuto, pero también existen por día. Así que, aunque quizá aquí a simple vista no las podamos ver, también hay como una limitante por día de lo que podemos usar OpenAI. ¿Esto por qué? Porque de por sí cada dato se le satura y no podemos ni entrar. Ahora, si cada persona pudiera usar todo lo que quisiera, pues ahí tenemos un problema. Ahora vamos a ver cómo podemos tratar de identificar ese tipo de cosas. Eh, Hola Juan, saludos. Esta clase de Epic Files me la guardo en favoritos. Hola Juan, saludos a todos, buenas. Hola, hola Juan. ¿Quién se murió ahora? Los scripts. Juan, deberías mejorar el script con un sistema de enlazado interno. Pero eso depende también exactamente de cómo quieras tú el enlazado interno, de cómo sea la arquitectura de tu web, de cómo sean los slugs, de si incluyen la categoría, de si no la incluyen. Pero se puede llegar a hacer. Que hay gente, 32 personas y solo 7 likes. Vamos, colegas, demos amor a ese botón de like a pesar que no avisó de live por WhatsApp, gracias. Hola, hola, vi una notificación en la cual decía cuánto ganabas con tu web y a los minutos desapareció. ¿Puede ser? No, prácticamente nunca muestro mi AdSense, ni en directo ni fuera de directo. Vamos a dar like, jejeje. Muy bien, entonces, ahora, no, pues muy interesante todo y cómo me doy cuenta si he llegado al límite o no. Porque pues sí, qué bonito suena de, ok, para no llegar al límite tal. Está bien, eso es para evitar llegar al límite. Pero ¿cómo sabemos si realmente lo que estamos haciendo nos permite no llegar al límite de peticiones por minuto, por ejemplo? Pues algo que podemos hacer es que donde tengamos una función como esta, que por cierto aquí para algunas cosas este script utiliza la versión normal y en otra 16K, cuando ocupa respuestas más extensas, algo que se puede hacer es lo siguiente. En primer lugar, por ejemplo, dado que esta función se llama desde otros lados en el código, y entonces esta función tiene que regresar hacia esas otras partes del código el resultado que se obtiene al ejecutar esta función. Por ello, el resultado que obtenemos en este caso de OpenAI, a partir de nuestro prompt sistema usuario y asistente, lo retornamos, lo regresamos para poder ejecutar y manipular ese dato resultante en otro lado del código. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, de manera sencilla ir viendo lo que estamos obteniendo de respuesta de OpenAI para ver si vamos obteniendo respuesta, pudiéramos hacer algo como lo siguiente. Respuesta igual a todo esto. Aquí debajo agregamos otra línea. Print respuesta. Esto lo que nos va a permitir es que cada vez que obtengamos una respuesta, la vamos a guardar en una variable, en un espacio en memoria. Después de obtener la respuesta y guardarla ahí, la vamos a mostrar en pantalla. Después de mostrarlo en pantalla, pues que el código continúe normal.
O sea, hace que regrese ese valor, que retorne ese valor para que las demás funciones sigan haciendo lo que necesitan con el valor obtenido. Pero de esta forma lo podemos estar mostrando en pantalla. Ahora, otra cosa. Muy bien. Esto está bien para ver si estamos recibiendo respuestas. ¿Cuál es el detalle con esto? Que alguien podrá decir, no, pues es que empiezo a recibir respuestas, pero luego de repente ya no recibo más. El script ya no funciona después. Si recibió respuestas en un inicio, la función sigue siendo lo mismo. A lo largo del script debería de seguir recibiendo respuestas. No es que el script funcione y luego no, porque el código es el mismo. Lo que puede suceder entonces es que se obtienen las primeras respuestas, pero que luego llegamos al límite de nuestra cuenta. Entonces, para poder llegar a observar este tipo de cosas, hasta a mismo ChatGPT le podemos pedir lo siguiente. Para nosotros no escribir código, ahora vamos a pedírselo a ChatGPT. A ver si me funciona, porque el día de ayer no me quería funcionar. Ahora sí. Muy bien. Eh, Analiza la siguiente función de Python y crea una nueva versión que muestre en pantalla el error si es que existe alguno. Mi explicación estuvo rara, pero debería de entender. Aquí simplemente, ahí está. En esta parte, este try significa que prueba o que intenta hacer esta... Ay, estoy moviendo eso. No. Que prueba, que intenta hacer esta parte de aquí. Si no puede, pues vuelve a repetir y vuelve a repetir y vuelve a repetir. Si no puede, aquí simplemente le estamos diciendo, pues que continúe. O sea, no pudo, ok, vuelve a intentar. Pero aquí mismo podemos llegar a obtener algún dato, algún valor que nos está dando, por ejemplo, en este caso, la función o estos métodos ya escritos, este código ya escrito de OpenAI, para ver qué error nos muestra, en este caso OpenAI, no el script sigue siendo el mismo. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos esta parte. Podemos copiar la función completa, o de lo contrario, simplemente pues esta parte. Y aquí, la excepción o el problema, bueno, el error, digamos, lo guarda aquí, el error recibido, y después lo va a mostrar en pantalla. Va a decir error, dos puntos, y un espacio, y luego el error. Vamos a estar viendo en pantalla el error que estamos teniendo. Si a muchas personas parece que no les responde nunca, o que responde y luego se detiene, esto les va a solucionar el problema. ¿Cuál es el problema? El 99.99% de veces, en este caso, para este tipo de cosas, pues la limitante de su API key de OpenAI. Lo que significa que puede ser que en un inicio, si es que de momento no está saturada, en un inicio va a mostrar mensajes que sí va recibiendo y después va a empezar a mostrar puro error. ¿Esto qué significa? Pues que estamos saturando nuestra API key de OpenAI. Con lo cual, una de las cosas que ya vimos que podemos hacer es bajar el número de hilos. Más no significa que si estaba aquí en 1000, lo bajo a uno y le doy a ejecutar y ya va a funcionar. ¿Por qué no? Porque de todos modos sigue saturado. No es que OpenAI diga, ah, ok, ya cambió el código. No, de todos modos sigue saturado. Ya gastamos lo que podemos usar en ese momento. Así que tenemos que esperar un rato. Y no solo cambiar el número, guardar el archivo. Ahí vemos la bolita blanca con Command S o control S o archivo guardar, guardamos el cambio. Si no, pues vamos a ejecutar sin ese cambio en el archivo. Ahora otra cosa. Hay mucha gente que no sé qué onda con su vida, que ahí así es más exagerado, que lo que hacen es directamente descargar el script, instalar Visual Studio Code y darle en ejecutar, sin poner nada por aquí, o sea, API case, sin poner autores, sin tener o keywords o contenido original, dependiendo del script que esté utilizando, y aún así le da a ejecutar. Pues, ¿qué espera que le va a generar si no tiene ni API keys con las cuales generarlo? O, por ejemplo, ni autores, por ejemplo, a cuáles asignarlos, o ni siquiera keywords o contenido del cual va a querer crear nuevos contenidos. Así que eso hay que tener en cuenta. Si no, nos puede llegar a dar el mismo fallo, nos puede llegar a mostrar algo similar, un comportamiento similar a lo de ahorita, de que no hace nada, pero pues no hace nada porque no lo pusimos a hacer nada. Le doy a ejecutar y el código lee las API keys de OpenAI y el código lee el archivo scrapeado
Pero si no tenemos todo eso, por ejemplo, en este código, pues, ¿qué va a hacer? Ok, se ejecuta. ¿Y qué hago? No me pusieron a hacer nada. Entonces, básicamente eso. Con esto de por aquí, la mayoría de problemas se deberían de solucionar para las personas que les funciona y luego no, o de que nunca ven respuesta, que dicen, es que solo se ejecuta y parece que no avanza. Ahora, ¿qué sucede si con eso no se soluciona? Pues probablemente no siguieron las instrucciones que están dentro de Nicho Pro, que es de donde probablemente descargaron el script. Ya si no ven videos, pues está bien, pero aquí en tutorial, lo primero que dice es, asegúrate de instalar la versión correcta de la librería de OpenAI. Hay que instalar esta versión, no una más reciente, no una más antigua. Quizá una más antigua funciona, pero a lo mejor las más recientes no, porque el código de momento está pensado para versiones anteriores de la librería. Por alguna extraña razón, la actualizaron y ahora el código se hace diferente. Así que tenemos que tener instalada esa versión. Aquí hay un video, acá hay más cosas, de acuerdo, esto obviamente cambia un poco, de acuerdo al script que queramos utilizar, y más que el script que queramos utilizar, a lo que actualmente ya tenemos instalado en nuestra PC. ¿Por qué? Puede ser que por alguna otra cosa en nuestra PC ya tengamos instalado Python, ya tengamos instalado alguna librería. Con lo cual, este tipo de tutoriales son solo una referencia, son solo una muestra, son solo una base para tener más o menos una idea de cómo hacer las cosas, pero pues dependiendo de lo que hayamos hecho ya con nuestra computadora, puede tener más o menos cosas ya instaladas de por sí. Así que simplemente, si nosotros en un script vemos que aquí arriba dice que OpenAI error, pues entonces hay que instalar quizá la librería de OpenAI. O si dice que Unidecode Data error y en el tutorial no lo dice, pues a lo mejor era porque cuando yo lo instalé a mí no me hizo falta, pero a ti sí. Entonces, o puedes probar directamente con pip install Unidecode o directamente buscar ya sea en internet o con ChatGPT cómo instalar esa librería. Buenas a todos, creo que llego un poquito tarde. Por si ayuda, ahí comparte una versión de la función chat modificada que gestiona las pausas de OpenAI para operar con una sola API. Ah, por cierto, gracias. Ahorita voy a mencionar algo al respecto. Incorpora un cronómetro. Funciona con max workers igual a 3. A mí me pasó con las imágenes, solo me generaba 5 imágenes por minuto, pero es por el nivel que tengo. En resumen, ver una clase de programación básica. No, aquí no sabemos programación, ni yo utilizo ChatGPT. Link actualizado. No se puede compartir links por acá. Exacto. Saludos. Muy bien. Bueno, básicamente, entonces, algo que podemos hacer, pero que va a dar respuesta lento, si es que no queremos tener más de una cuenta de OpenAI, lo que podemos llegar a hacer es ponerle por aquí un tiempo, que entre cada petición se espere. Hay muchas formas de hacer esto, más avanzadas, más sencillas, lo que sea, pero básicamente, por aquí podemos importar time, que es una librería. Si sale error, pues la instalamos. Y dentro de aquí, por ejemplo, después de que obtuvimos la respuesta, podemos hacer, aquí no sé cómo era, time.sleep. Así es, time.sleep. Y aquí indicamos los segundos. Por ejemplo, 3 segundos. Que en vez de que haga el máximo de peticiones que puede, a lo mejor hace en los primeros 5 segundos, a lo mejor hace, dependiendo de los max workers y de todo, digamos que hace 300 peticiones, pues para evitarnos ese tipo de cosas, ponemos que entre cada petición y respuesta que recibe de OpenAI, se espere cierta cantidad de tiempo. Una vez aplicado esto, ¿qué va a suceder? No, pues sigue igual. Me da una respuesta y luego parece que no hace nada. Exacto, se está deteniendo un tiempo para no saturar y luego de ese tiempo de espera ejecuta la siguiente petición. Esto no significa que cada 3 segundos vamos a obtener una respuesta. Significa que después de obtener una respuesta, se va a estar 3 preguntas para hacer otra petición. O sea, hacemos la petición, tardamos un tiempo en obtener la respuesta porque OpenAI no es instantáneo. Una vez obtenida la respuesta, se espera 3 segundos, vuelve a hacer otra petición, o una nueva petición de otra cosa. Si es que esa se obtuvo correctamente, esperamos el tiempo para que se obtenga la respuesta. Una vez obtenida la respuesta, se espera 3 segundos. Quizá para algunos quizá resulte demasiado sencillo esto que estamos mencionando, pero pues no para todos. Por eso creo que es bueno mencionarlo. Pero básicamente son cosas que hemos hablado en muchísimos directos
son cosas que se repiten una y otra vez, pero el detalle está, pues, que muchas veces al no tener ni idea y querer ejecutarlo de inmediato, pues es lo que sucede. Por ejemplo, lo que comento, ha habido esta gente que me insulta y quién sabe qué tanto por no ayudarla, eh, y al final lo que pueden tener de problema es que ni siquiera agregaron keywords. Si no agregaste keywords a un código que a partir de keywords te genera contenidos, ¿cómo esperas que te va a generar contenidos? ¿Te va a generar contenidos de qué? El script automatiza, no le mentes. Entonces, con eso podemos lograr ver, con esto de por aquí, los posibles fallos que seguramente van a ser casi siempre en cuestión de OpenAI. Puede ser que ni siquiera aquí nos llegue a mostrar un problema y a lo mejor es porque OpenAI está caído. También tenemos que estar viendo, pues que por ejemplo el Playground funcione u otras cosas. Por aquí mismo en algún lado nos debería demostrar si está funcionando o no el servicio. Porque a lo mejor si ni desde aquí me muestra respuesta, pues tampoco desde el código, porque es básicamente lo mismo. Si desde aquí no me muestra respuesta, por más que modifique el código, no va a mostrar respuesta, porque el problema está en mi API Key. Por ejemplo, en este caso, esta cuenta debo hasta 10 centavos, ni siquiera tengo saldo, lo tengo en negativo, debo 10 centavos. Eso creo que son las cosas básicas, lo de las librerías, lo de cómo ejecutarlo, lo de tener aquí para mostrar errores, lo de cómo ver si es cosa de nuestra API Key, de que a lo mejor estamos intentando hacer más peticiones. Acá podemos disminuir el número de artículos simultáneos, pero aún así son muchas peticiones por artículo y al terminar ese artículo va a ser otro, con lo cual aún así, dependiendo de nuestra cuenta, dependiendo de muchas cosas, puede ser que aún con eso no baste y tengamos que entonces poner acá un tiempo que se espere o pues mínimo que nos muestre el mensaje de error, etcétera. Con eso creo yo que la mayoría de errores deberían de estar solucionados en cuanto a scripts que utilizan OpenAI. En cuanto a scripts que utilizan OpenAI. Vaya, creía que sí verían el enlace. Buenas noches a todos, buenas noches, maestro. Hola, Juan y yo acabo de llegar, saludos a todos. Para que funcione el chat GPT, borra las cookies. Del navegador. Ah, me decías para el de acá, pues ya me funcionó. Quién sabe cuál era el problema. Ahora, si te refieres a que algo de aquí, de este chat GPT, no tendría sentido. Eh, con el nuevo update de Google, no te ar. Una cosa, Juan, ¿cómo verías cómo verías poner dentro de Opticlone, poner agregar negritas aparte como por ejemplo has hecho con YouTube, autores, gracias por tu trabajo? Pues es que el problema de eso es, si por cada sugerencia que me hacen la tomara en cuenta, sería imposible, porque son demasiadas sugerencias con distintas variantes y ya de por sí tenemos Romuald Bot, Brutal Brain, Redactor Nauta, Brutal Brain S, X, M, versión 1, 2, bla bla bla, Value Serv, Space Serv, Nicho Pro con Value Serv, Nicho Pro con Space Serv, Nicho Lite, Opticlone, Local Writer, Case to Post, local V1, V2, V3, webs to post, local, bla, 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 bla. Me es imposible a mí mismo tratar de hacer una variante para cada persona, si ya de por sí tenemos muchos. Aquí más o menos estamos viendo cómo yo hago las cosas. A partir de ahí, a base de pura experimentación, tú puedes usar uno de esos códigos como base para intentar modificarlos con ChatGPT. Alguien podrá decir, sí, pero no tengo ni idea. Yo tampoco. La forma en la que he ido descubriendo cómo funciona todo esto es a partir de probar, a partir de hacer cosas. ¿Y por qué? Está bien, probablemente no sepamos programación, o sepamos un poco, o nada, o qué sé yo. Ok, pero de todos modos, estamos intentando hacer algo que no existe. Estamos intentando crear algo que no existe. Siempre eso sucede con la programación. Entonces, si estamos intentando hacer algo que no existe, la única manera de lograrlo, pues es a partir de puro experimentar. No es como que haya un paso a paso de cómo hacer ese algo. Si aún no existe, ¿cómo va a haber un paso a paso? ¿Cómo puede haber gente que te insulte ni que fueras un genio de los deseos? Pues así, gente, jajaja. Muy bien. Entonces, eso en cuanto a los scripts que utilizan OpenAI. Ahora,
Puede ser que alguna librería o algo no la podamos descargar. Si es eso, pues ahí ya está más complicado. Yo no puedo ayudar mucho. ¿Por qué? Porque si es algo de Python, pues yo no desarrollé Python. Yo lo que he desarrollado en base con ChatGPT son estos códigos. Alguna cosa puedo ayudar sobre estos códigos. Si el problema es algo directamente de Python, pues quizá revisando la documentación de Python o cambiando de versión de Python. Pero de ahí en más, pues no es algo que yo pueda ayudar mucho, pues porque yo no sé, yo no desarrollé Python. Eh, También, por ejemplo, algunas personas a veces tienen errores en cuanto a la instalación de librerías. Pues eso, dado que a mí, por alguna extraña razón, nunca me ha ocurrido, pues es algo en lo cual no puedo ayudar prácticamente nada. Por ejemplo, en ese tipo de casos, las personas que están dentro del grupo de Telegram ayudan bastante a los que ya han sufrido ese problema. Así que muchas gracias por eso, porque pues si es algo que yo no he experimentado, que no me ha pasado, pues no tengo ni la menor idea. Y tampoco es como que pueda hacer pruebas de cómo solucionar eso si yo no tengo ese fallo. Em, Muy bien, eso entonces con respecto a los scripts que funcionan directamente con OpenAI. De hecho, vamos a hacer quizá una prueba. Tengo dudas sobre las librerías que se instalan en el script llamadas bla bla bla. Es broma, jaja. Te entiendo perfectamente. Muy bien, ahora vamos por ejemplo. Uf, pero ¿en qué tarjeta tengo dinero? Vamos a meter $6 solo en esta cuenta. A ver si tengo dinero, a ver si no soy pobre. Muy bien. Entonces, esta cuenta hace rato ni aquí respondía. Aún no responde ni aquí. Ya metí dinero, ¿por qué sigue sin funcionar? Pues si ni aquí sigue funcionando, pues en el script tampoco. Hay que esperar un poco, estas cosas no son instantáneas. Vamos a probar de nuevo, recargué y todo, a ver si ahora sí. Vemos que aún no me deja. Y eso que ya metí el dinero y que hasta aquí ya me aparece. Pero quizá hasta luego de un rato me va a dejar utilizarlo. Aun cuando aquí ya me aparece el dinero. Así que, pues si me vengo acá y le doy en ejecutar y no quiere, pues si acá tampoco quiere, ¿qué podemos hacer? Bla, 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 using das volume, bla, 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 bla. No, este no es el fallo. Pues ahí está, simplemente vamos a esperar un poco. Ahora, otra cosa. Es que me voy a consumir esos $6 nada más para mostrar un ejemplo práctico, quizá no vale la pena. Lo que quería hacer era tratar de saturar una sola APK para ver el tipo de errores que nos muestra esto, pero es que esto también va a variar, no siempre va a ser el mismo error. Mejor ya a partir de lo que a cada quien le salga, pues tratar de hacer algo al respecto, de acuerdo al mensaje que sale. Porque pues me es imposible a mí tratar de hacer todos los posibles fallos y gastar dinero solo para hacer los posibles fallos. Ahí ya me respondió aquí. Si ya me respondió aquí, ya debería de responder en el código. Y no tuve que cambiar ni una sola línea de código. Simplemente tuve que esperar una vez metido el dinero. Es lo que hace rato también comentaba, de que también el uso eh, que llevamos o el dinero que tenemos se tarda en actualizar. En este caso, la actualización aquí del dinero fue instantánea. Una vez que pagué, apareció aquí, pero aún no lo podía utilizar. Yo tenía ese problema, tuve que cerré sesión, refrescar, cerrar el navegador y volver a abrirlo. Pues más que eso, simplemente es esperar. Puedo pasarte una API por email si quieres mostrar un ejemplo para ver el funcionamiento del script. Tengo como $20 o 30 de crédito. No, gracias. Más bien lo que quería hacer era que no tuviera dinero para ver. Ah, pues es que ¿para qué le puse dinero? Tengo una idea. Soy medio tonto. Le puse dinero para tratar de ejecutarlo y que me muestre un error del límite superado. Entonces, más bien lo que debía era no ponerle dinero y tratar de ejecutarla sin dinero. Voy a ver aquí. Termina en ZP. Voy a desactivar la pantalla un momento. La desactivé. Ahí puse una API key sin dinero. Vamos a ver qué sucede. Entonces dentro del script una API key sin dinero. Solo que, pues primero necesitamos hacer lo demás. Si no, voy a ejecutar y pues no va a funcionar nada.
Me vengo directamente por acá. Vamos a poner aquí cualquier cosa. Este video no es para explicar cómo funciona este script. Eh, Listo, lo tenemos ahí. Venimos hacia acá. Aquí es este. Creo que es original. Uno punto original. No, dos punto original. Copiar. ¿Dónde rayos tengo esto descomprimido? Acá. Lo pego. Me va a pedir reemplazar porque ya existía. Ok. Ya lo tengo entonces por aquí. Ejecuto primero el primer script. Si me dice que una columna no existe, pues significa que la columna no existe. ¿Qué tengo que hacer? Pues que exista. Si por ejemplo aquí tengo URL y keyword, pues vamos a ver en mi archivo qué es lo que tengo. Porque una cosa es utilizar alguna herramienta en un idioma o en otro, o a lo mejor la actualizan y cambian el nombre de las columnas, qué sé yo, o a lo mejor estoy utilizando otra herramienta. Aquí no es keyword, es keywords. Y no es URL, es ranking URL. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cambiar el código? Puedo cambiar el código. De lo contrario, puedo cambiar el archivo. Aquí es URL, todo en mayúscula. Y aquí no es keywords, es keyword. ¿Por qué? Alguien me podrá decir, ah, pues corrígelo para que ya no batallemos y que esté con ese nombre. Ok. En este caso, estos nombres son los que tiene SEMrush. Pero ¿y si alguien está usando Ubersuggest o si alguien está utilizando Href o qué sé yo? Eso varía. No es como que haya una sola forma en la que hacemos las cosas. Listo, ahí está, guardamos, cerramos. Ahora sí voy a poder ejecutar esto y pues me genera ahora sí el siguiente archivo, que básicamente es lo mismo, pero unidas las keywords. Vamos a dejar dos. Ahí está, dejamos dos. Guardar, cerrar. Ahora nos vamos a scrapear. ¿Qué va a scrapear? Lo del archivo scrapeado, que en este caso solo dejamos dos URLs. Aquí también, si nos da un error de una librería, pues hay que instalar la librería. O si nos da error de que ya se superó el límite, de que ya nos bloqueó ese hosting, esa web, por hacer tantas peticiones, pues simplemente... No, de hecho aquí no está funcionando con hilos, aquí no hay problema. En nuevas versiones esto funciona con hilos, se pueden aumentar o disminuir. Aquí no hay problema. Ok, con ello, pues ya tenemos el siguiente, que viene la URL, las keywords, el título y el contenido. A partir de eso, entonces, aquí también podemos poner artículo punto eh, top image, o no recuerdo. Una vez con ello, entonces, iríamos a redactar. Tenemos nuestra APK. No recuerdo si aquí... Ah, no, autores se hace por separado. Ok. Aquí va a que darle en ejecutar y vamos a ver qué sucede. Stop. Dado que aplicamos este cambio, podemos o estar viendo en pantalla la respuesta recibida, si es que obtuvimos respuesta, o podemos, en todo caso, si sucede un error, nos muestra el error en pantalla. ¿Qué estamos viendo por aquí? Has accedido tu cuota actual. Por favor, verifica tu plan y las opciones, bueno, y las opciones de pago. Para más información sobre este error, lee la documentación, tal, tal, tal. Ok, por ejemplo, en este caso me apareció el error de que esa API que puse no tiene dinero, porque puse precisamente una que no tiene dinero. Si hubiera puesto una que sí tiene dinero, pero que luego de un rato se satura, pues me mostraría un mensaje diciendo que saturé, que ya he superado el límite de tokens o de peticiones por minuto, qué sé yo. Aquí me lo diría. Si eso sucede, pues entonces ya vimos que con algo como esto lo podemos arreglar. ¿Por qué en este caso está esto puesto aquí, que se supone que con eso se arregla y me aparece el mensaje? Porque esto espera 3 segundos para no saturar. Pero si mi dinero es cero, pues aunque se espere 3 segundos, el dinero sigue siendo cero. Esto más bien es para cuando estamos superando el límite de peticiones por minuto que podemos hacer en nuestra cuenta, no para que saque dinero de la nada. Eh, Añádele algún texto adicional print para que muestre en consola lo que estás comentando. Creo que visualmente lo comprenderán mejor.
¿Algún print? Pues aquí ya vemos, ¿no? O la respuesta o el error. No creo que haga falta más. Si no, pues alguien aquí mismo lo puede ir probando. Eh, yo creí que sí podía esperar a que respondiera, pero tardó 3 días, así que cerré sesión, cerré el navegador, finalicé el árbol de tareas y recién me funcionó al iniciar otra vez. Claro, que con estas cosas yo ando medio salado. No, y aparte así funciona la tecnología a veces, pero eso te refieres al playground, ¿no? De que no te funcionaba y tuviste que volver a intentar vaciando caché y reiniciando sesión. Muy bien. Esto en cuanto a estos scripts, en cuanto a los que utilizan OpenAI. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los que no utilizan OpenAI? Que son los que, por ejemplo, ahorita están exclusivos para miembros. No, ¿cuál? Este ya está disponible para todos en nichopro.com. Este, pues, el fallo no va a ser OpenAI. El fallo va a ser totalmente nuestro. O puede ser que una librería no esté instalada, o que no tengamos datos por aquí para que trabaje con esos datos, o sencillamente que quizá, por ejemplo, nuestra PC no pueda. Puede haber dos posibles fallos aquí. Aquí estamos utilizando, por ejemplo, el modelo Orca Mini de 3 billones de datos. Pesa algo menos de 2 gigabytes de almacenamiento eh, y ocupa para su ejecución hasta 4 gigas de RAM. Esto no significa que en una computadora con 4 gigas de RAM lo vamos a poder usar. Esos 4 gigas de RAM es lo máximo que llega a ocupar el modelo. El modelo. ¿Qué sucede en este momento? No estoy ejecutando el script. Mi computadora tiene 8 gigas de RAM. Sin el script ejecutándose, ya tengo más de 6 gigas utilizados. ¿Por qué? Pues porque la computadora está haciendo más cosas. Hay que tener en cuenta eso. Aún así me debería de funcionar, pero hay que tener en cuenta eso. No significa que por ser un modelo de 4 gigas, con 4 gigas de RAM lo puedo ejecutar. Bueno, sí, con 4 gigas de RAM libres, 4 gigas de RAM que pueda usar el modelo. Aún así con poquito menos se pudiera. Ahora, ahí pusimos el ejemplo de 4. Puedo llegar a tener 16, puedo llegar a tener 32, lo que sea, pero si aún así esa cantidad de memoria RAM no está libre porque tenemos un montón de cosas instaladas, un montón de cosas ejecutándose, pues aunque nuestra PC sea muy potente, si ya de por sí está saturada, pues no se va a ejecutar. Hay que tener eso en cuenta. Otra cosa que puede llegar a suceder, que al menos a mí no me ha sucedido, pero puede suceder, es que directamente, por ejemplo, pues ya tenemos instaladas las librerías, todo normal como cualquier librería de Python, tal como vimos en la sección tutorial dentro de nichopro.com. Esto de por aquí va a descargar, si no están descargados, los diccionarios de español a inglés y de inglés a español para hacer traducciones de manera local. Si no tenemos este código, debería de funcionar el script si ya tenemos descargados los paquetes de idioma. Si no están descargados, por fuerza ocupa eso, para que los descargue si es que no están. Por eso este script ya lo tiene por defecto. Para el modelo que estemos utilizando en GPT for All, por ejemplo, en este caso Orca Mini, en la primera ejecución, pues siempre cuando lo ejecutemos lo que va a hacer es, va a buscar el modelo si está descargado, si no está descargado, lo va a descargar. O sea, hace que en la primera ejecución debería de descargarlo, en las siguientes no. Solo comenzaría a ejecutarse el proceso. Si por alguna razón vemos que la barrita de descarga avanza bastante lento, voy a hacer lo siguiente. Ahí lo acabo de eliminar. Si ejecuto esto, vamos a eliminar esto. Y veo esta barrita no está generando los artículos. Esta barrita está descargando el modelo que aún no está descargado para después poderse ejecutar tanto en esta misma ejecución como en siguientes. No significa que en cada ejecución esto se volverá a descargar. Aquí en este caso por Wi-Fi, me está funcionando aún así a una buena velocidad. En ratos llega hasta como 50 megabytes por segundo. Eh, si por alguna razón eso no nos descarga a la velocidad que nos debería de descargar, si vemos que no avanza o lo que sea, no hay problema.
Solo quiero ver algo. Ahí hay un problema. ¿Qué sucedió en este caso? Se estaba descargando y lo detuve. Lo detuve no como se cierra normalmente una aplicación, sino que sencillamente se finalizó el proceso. No es que sea como un cierre normal en una aplicación que verifica los datos, guarda lo que no esté guardado, etcétera, etcétera. Aquí la descarga quedó a la mitad. Puede llegar a suceder que en la siguiente ejecución se haya dado cuenta de eso y descargue de nuevo el archivo, pero bien, completo, o puede que no pase. ¿Y qué va a suceder si no pasa? Pues que no va a funcionar. ¿Por qué no funciona? Porque se supone está buscando ese modelo. Ese modelo está descargado, pero está incompleto. Es un archivo corrupto que no sirve. Entonces, por eso puede llegar a mostrar este problema. ¿Qué podemos hacer? Voy a hacerlo de manera más explícita. Tanto en Linux, Mac y Windows, el lugar en donde se descarga por defecto el modelo es dentro de nuestra carpeta de usuario, sea el sistema que sea. Dentro de nuestra carpeta de usuario, pues obviamente dependiendo del sistema, tenemos distintas subcarpetas. Hay una carpeta llamada .caché, que es donde se descarga el modelo. En Windows, pues es disco local C, usuarios, nombre del usuario, y por ahí probablemente la primera opción va a ser .caché. Luego dentro GPT for all, y dentro van a estar los modelos. Lo podemos eliminar si es que está incompleto. En Linux y en Mac, quizá es un poquito más complicado, aunque bueno, si alguien usa Linux o Mac, pues debería saber usarlo, si no quedarse usándolo. Em, Comúnmente en Linux y en Mac, las carpetas o archivos que empieza su nombre con un punto están ocultos. Con lo cual, si aquí hago ls, o sea, para listar los archivos que están por acá, pues no veo esa carpeta porque está oculta. Sin embargo, no significa que no exista. Por ejemplo, aquí en Mac, desde terminal. Lo voy a mostrar desde terminal porque creo que es más sencillo y es una forma más estándar, sin importar el sistema en concreto. CD, espacio. Estamos actualmente en nuestra carpeta de usuario. Acabamos de abrir la terminal y todo. Punto, caché. Yo simplemente empezando a escribir presionando tabulación, me lo completa. Si no, pues yo lo sigo escribiendo. Y luego dentro de esto debería haber una llamada GPT for all. Yo lo empiezo a escribir, presiono tabulación, me lo completa. Presiono enter, ya estoy dentro de esa carpeta. Presiono ls, puedo ver los archivos que hay adentro. Si el archivo está corrupto, desde aquí mismo lo puedo eliminar. rm, espacio, orca, tabulación para que me complete, enter. ls otra vez, ya no existe, ya no apareció nada, ya lo elimino. Ok, ahora, supongamos que por alguna razón, bueno, si aquí vuelvo a ejecutar, pues empezaría de nuevo la descarga normal, como la primera vez. Y pues tenemos que esperar a que se complete. Si no se llega a completar y el proceso es muy lento o lo que sea, hay otras formas en las que lo podemos bajar. Me he perdido esos directos. ¿Se tiene que descargar Orca Mini o se instala como una librería? Ya diste esa respuesta, gracias. Muy bien. Supongamos que por alguna razón desde aquí mismo, desde terminal, no nos descarga bien. Podemos entrar directamente a GPT for All y desde dentro de toda su documentación y cosas, podemos intentar bajarlo, incluido desde su misma interfaz. Podemos descargar esta interfaz, por ejemplo, para Mac. No la tengo instalada, creo. Vamos a instalarla. Siguiente, siguiente. Acepto. Siguiente, instalar. Aquí se va a instalar la interfaz y desde ahí mismo vamos a poder descargar los modelos. Y además de probarlos, también desde ahí se puede, no directamente solo desde el código. Si vemos que desde acá tampoco funciona, pues a lo mejor nuestra PC no es compatible. Ahorita vamos a ver cosas al respecto. Eh, Listo, ahí ya instalé eso, puedo ejecutarlo. Por aquí entonces podrán descargar modelos y aquí aparecen los modelos que están disponibles. Entre ellos, ¿dónde está Orca Mini? Aquí está. De hecho me dice que ya está. Le puedo dar en remover.
y le puedo dar de nuevo en descargar. Y aquí se estaría descargando desde esta interfaz. Básicamente la descarga es muy similar, pero bueno, y aquí le podemos dar cancelar, resumir, o sea, continuar, etcétera, etcétera. Y se debería descargar exactamente donde mismo, en la misma carpeta. De lo contrario, bueno, y aquí mismo lo pudiéramos probar. Vamos a descargarlo desde aquí, temporalmente. De lo contrario, otra forma sería directamente, ¿dónde está la documentación de esto? Por aquí en algún lado vienen los modelos. Viene un enlace. Models Directory. Aquí está este código. Es un JSON. Eh, por aquí debe de estar mini. Orca 2 Medium. Orca 2 Full. Que ocupa más RAM. El Full 16. El Medium 8. Y el Mini 4. Si no lo encuentro así simplemente, aunque ya lo tenemos aquí, pues presiono o Command F o Control F y escribo Mini. Y ahí ya me lo resalta. Aquí vemos el enlace. Puedo seleccionar este enlace, copiar, pegarlo acá y descargarlo desde el navegador. Si es que por alguna razón de la otra forma no se me descarga. Que por cierto aquí ya se descargó, pero bueno, se descargó con lo cual ya debería de funcionar. Pero aún así, supongamos que no lo pudimos descargar ni desde Python ni desde aquí. Ahora, aún así, desde aquí podemos probar, a ver si no explota la compu. Podemos probar el modelo. Ahí nos respondió mal, ok, pero nos respondió. Significa que nuestra computadora es compatible con el modelo. Si el script no funciona y aquí tampoco, pues entonces no es problema del script. ¿Qué puede ser? Que nuestra PC no tiene la RAM suficiente o que el procesador es muy lento y sí va a funcionar pero va a tardar buen rato, o directamente que el procesador no tiene las instrucciones necesarias para esto, que ocupa algo así como estilo virtualización, ocupa el procesador tener poder ejecutar instrucciones AVX. Si no funciona, puede ser eso, y hasta quizá el mismo script al ejecutarlo nos pudiera dar el error. De lo contrario, pues podemos buscar el modelo de nuestro procesador, simplemente pues viendo los detalles de nuestra computadora y viendo si tiene ese tipo de instrucciones. Por ejemplo, supongamos Ryzen 5 5600G AVX. Y simplemente tenemos que buscar si es compatible con esas instrucciones. Y aquí sabe cuánto menciona de AVX, o sea que se supone que sí. Ahí está. Eso puede ser el problema. Si ese es el problema, no vamos a poder cambiar nada. Pero eso, una vez que nos dimos cuenta que aquí no responde tampoco, porque esto nada tiene que ver con nuestro script. Aquí simplemente es instalar y descargar el modelo. Si alguien quiere hacer más pruebas por aquí, pues desde acá mismo, se pueden cambiar tanto los prompts que vienen por defecto como los parámetros para tratar de que responda mejor, peor, etcétera. Pero eso ya es otra cosa. Simplemente es para... Se supone que el objetivo es que se pueda ejecutar. Muy bien. Supongamos de nuevo que no lo pude descargar tampoco así. Ah, pues de hecho no hay nada. Ok, no hay nada en la carpeta. No sé entonces dónde rayos lo instaló, pero bueno. No tenemos nada en la carpeta correspondiente. Pero ¿qué sucede? Acá lo descargamos de otra forma. Con lo cual, dependiendo del sistema, pudiéramos simplemente seleccionar el archivo, copiarlo y pegarlo, o cortarlo y pegarlo hacia la carpeta correspondiente desde interfaz o desde comandos. Entro a descargas. Ah, downloads. ¿Dónde estamos? Ah, estoy dentro de GPT for All. Cierto. CD, espacio, enter. Ahí me va a llevar a la ruta por defecto del usuario. LS, aquí está todo lo que hay dentro de la carpeta del usuario. CD downloads, LS. Ahí lo tenemos. CP es para copiar. MV es para mover. Yo lo quiero mover. MV, espacio, orca mini, bla, 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 con tabulación se completa. ¿Hacia dónde? A punto caché. Aquí no me lo está completando. ¿Por qué no me lo está completando? Porque punto caché no existe en esta ruta. Aquí hay varias cosas que se pueden hacer. Vámonos a la forma quizá más sencilla y más entendible. Poner dos puntos diagonal es salirnos de la carpeta actual.
Estábamos dentro de downloads, ya no estamos dentro de downloads. Ahora sí sería punto caché, gpt for all y listo. Mover el archivo tal, tal, tal hacia la carpeta gpt for all. Enter. Podemos verificarlo, cd, para irnos a la carpeta del usuario, cd.cache, gpt for all, ls, ahí está el archivo. Descargado desde el navegador. No hizo falta haberlo descargado desde otro modo si es que por alguna razón no nos funciona. Y entonces ahí ya debería de funcionar. Al ejecutarlo, ya no nos debería de intentar descargarlo y ya no nos debería de mostrar error si es que se descargó completamente, correctamente, no como acá. Ahí, ¿qué sucede? No responde. Ahora sí respondió. Ok, si viéramos que se estaba ejecutando y no muestra ningún error, es sencillamente que nuestra computadora, nuestro procesador quizá es muy lento y pues va a tardar en obtener las respuestas. Una forma de saber si está haciendo algo es esperarnos unos cuantos minutos y ver la temperatura de nuestra computadora. Y no hace falta un programa para ver eso. Se va a sentir y se va a escuchar el ventilador y se va a sentir la temperatura, porque esto requiere mucho consumo. De lo contrario, pues podemos hacer algo como administrador de tareas, monitor de actividad, lo que sea. Y aquí veo que está a todo lo que da, tanto la memoria RAM como el procesador que está haciendo cosas también. Eso significa que a lo mejor, no, pues no responde. No, pues es que está generando la respuesta. Quizá lo que sucede es que tu computadora, el procesador es muy lento. Si no funciona nada de esto, en el stream pasado vimos cómo ejecutarlo, un script, en Google Colab. Vimos cómo ejecutarlo en un VPS. Se puede ejecutar hasta en un Vanahosting porque tiene Python. Ahora, la cantidad de RAM y el procesamiento, pues ahí va a ser algo muy importante porque un hosting no tiene para tanto, pero ahí también lo podemos ejecutar. Si por alguna cosa no lo podemos ejecutar en nuestra computadora, no hay problema. Google Colab es gratis y sencillo de utilizar. Existe versión de paga con más potencia y más cosas, pero se puede hacer completamente gratis. Aquí estamos viendo cómo va respondiendo. Y listo, creo que con eso funciona todo. Por lo menos, la idea que tenía para este directo, creo que ya todos los posibles fallos comunes ya se me pasaron por la cabeza y unas posibles soluciones. Vamos a ver otros detalles. Y si descargas el modo del lenguaje directamente desde la web oficial, ¿en cuál carpeta lo coloco para usarlo con alguno de los scripts? Ahí está la respuesta. Estos modelos de inteligencia artificial en local como Orca Mini aprenden conforme los vamos usando con el tiempo o solo tener el conocimiento de hasta 2 gigas, como es el caso de Orca Mini. Solo el conocimiento hasta donde, así tal cual fue entrenado. Dedos arriba, gente. Gracias. Eh, lo único que puedes hacer es pasarle contexto, tal como sucede actualmente con el grupo de Telegram exclusivo para miembros, que dentro ya tenemos un script en el que se le da contexto como en Opticlone, para que no importa que no sepa algunas cosas, nosotros ya le damos información de otros lados, hasta se puede llegar a hacer un scrapeo de Google de manera local, una búsqueda en Google o qué sé yo, para a partir de ahí darle contexto. Realmente, por ejemplo, en mi caso, lo que más me interesa de uno de estos modelos es que entiendan las indicaciones, no que tengan conocimiento sobre el tema del artículo que voy a hacer. Solo me interesa que sepan seguir indicaciones, yo le doy la información con la cual quiero que haga las indicaciones. Orca Mini es bastante limitado porque para empezar es una experimentación, no un script directamente creado para vender como GPT. Eh, es la versión mini y es la versión mini de la primera versión, la versión 1 mini. Pero aún así funciona, tal como hemos hecho las pruebas. Y es con la que estoy intentando de obtener los mejores resultados posibles pues para que todos o la mayoría podamos llegar a utilizarlo, sin necesidad de tener una super PC o qué sé yo, sino qué sentido tiene. Si no contamos con eso, pues nos saldría más caro armar una buena computadora o qué sé yo, o un buen VPS en vez de pagarle unos cuantos dólares a OpenAI. Juan, eres un grande, gracias. Muy bien, eso con respecto a ese tipo de problemas. Obviamente puede haber más, puede haber menos, más específicos, pero pues mínimo ya por aquí vimos los que he visto que se repiten más. Y no solo eso, sino también vimos posibles formas de más o menos identificar cuál puede ser nuestro problema y más o menos ir viendo de qué forma podemos intentar solucionarlo. Porque
directamente, pues no es como que haya un paso a paso, es lo que menciono como con las librerías. Alguien me puede decir, pero es que en tu tutorial no dice que instale tal librería. Pues es que si a mí mi sistema no me lo pidió porque ya me aparecía como instalada, ¿cómo voy a saber que se requiere instalar en otras computadoras? Ese es el pequeño inconveniente. Aquí hay, pues hay que tener las ganas de querer experimentar. A ver, voy a ver por acá. Estoy viendo acá que me habían dejado mensajes. Ok, listo. Perdón. Muy bueno, muchas gracias. Muy bien. Ahora quería experimentar simplemente de forma rápida, dado que pues llevamos, bueno, llevamos 1 hora 6 minutos, pero puedo experimentar un poco más. Estaba tratando, que siempre es el objetivo, de por ejemplo al usar OpenAI, utilizar la mínima cantidad de peticiones, viendo de qué forma en una sola petición podemos obtener, por ejemplo, una buena respuesta de un buen artículo. En vez de intentar de separar en quién sabe qué tanta cosa, ver qué tanto podemos, aunque aún así va a tener limitantes, con una sola petición intentar generar buenos artículos. Para ello, esto ya simplemente pues aquí experimentar un poco. Dado que GPT 3.5 Turbo se supone que tiene un contexto de hasta 4000 tokens y se supone que cada token son aproximadamente 4 caracteres en idioma inglés, digamos que más o menos pudiera ser que un token es una palabra más o menos y en inglés. Esto significa que con el modelo turbo normal, no el 16K, deberíamos de en una sola petición poder entre petición y respuesta llegar a tener hasta, no sé, 3000 palabras o qué sé yo en español. ¿Qué significa? Que si nuestra petición es corta, si no ocupa ni 500 palabras, pues el artículo que pudiéramos hacer puede hacer muy, muy fácilmente de hasta más de 1000 palabras. ¿Qué sucede? Eso en cuanto al límite que tiene de tokens con los que puede trabajar. Más no significa que cuando le hago una petición me intenta dar ese tamaño de respuesta. Así que ahí tenemos ese inconveniente. Vamos a ver de qué forma, simplemente tratando de experimentar un poco, que quizá también a alguien le sirve para tratar de ver de qué forma hacer sus prompts y demás. Vamos a ver de qué forma logramos buenos resultados, o por lo menos intentarlo. Vamos a empezar con un experto de todo esto, que es Anas, un experto del marketing y de la venta, que aquí nos pone como ejemplo de OpenAI. Escribe un artículo sobre TikTok copia de Virreal. Escribe un artículo sobre TikTok. No sé qué es esto y probablemente a lo mejor OpenAI no tiene ni idea sobre eso, porque OpenAI no está conectado a Internet. Pero aquí más que esté conectado a Internet o no, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es la estructura de la respuesta. Ya la información, pues depende de la keyword y de cómo le estemos dando contexto o no. Aquí, pues obviamente, con una petición simple y tonta, pues nos va a dar una respuesta simple y tonta. Claro está. Mas no significa que esa sea la potencia de OpenAI. Así que, desde algo tan simple como esto, vamos a ver cómo podemos ir avanzando. Por ejemplo, algo que vemos aquí no tiene subtítulos o encabezados, como le queramos llamar, y no tiene cierto código que le dé formato, por ejemplo, HTML o Markdown o lo que sea. Entonces, aquí podemos, para empezar, quizá el artículo es corto. No le voy a decir escribe un artículo de 1000 palabras, porque no lo va a hacer. ¿Por qué? Hasta esta petición para una persona es complicada. ¿Cómo vas a 900 palabras, 1000 palabras? ¿Cómo le haces para que sea exactamente de esa cantidad? Para la inteligencia artificial, pues es aún peor esa petición. Lo que sí podemos hacer es escribir un artículo. Para empezar, para un sitio web, creo que es más específico. Escribe un artículo para un sitio web. Escribe un artículo para un sitio web. Escribe un artículo exageradamente extenso para un sitio web. No lo va a hacer exageradamente extenso, lo va a hacer más grande.
Vamos a ver qué tanto aumenta. Ahora, simplemente por decir que esté grande, quizá no lo haga lo suficientemente grande. Sí fue más grande que hace rato, pero es que no le estamos diciendo, más que decirle lo que quiero decir, lo que le tenemos que decir es cómo lo quiero. Grande, ok, ¿de qué forma? ¿Cómo? Pues a partir de tener muchos párrafos, a partir de tener muchos subtítulos, a partir de tener tablas, listas, todo eso se lo debemos de indicar. No significa que si no le indicamos las cosas, no las vaya a hacer, pero indicándoselas es más probable que las siga hasta cierto punto. Y digo hasta cierto punto porque podemos tener un super prompt, pero que solo le haga el 10%, que solo siga el 10% de las cosas que se le indican porque son demasiadas o porque no las indicamos de buena forma. Entonces, por ejemplo, aquí es que un artículo exageradamente extenso para un sitio web sobre eh, el artículo debe comenzar con dos párrafos introductorios. El primero de ellos debe ser una introducción al tema y el segundo debe ser una introducción al artículo. ¿Qué podemos mejorar aquí? El primero que, el segundo que, el primer párrafo debe ser una introducción al tema y el segundo párrafo debe ser una introducción al artículo. Después de ello, quizá ponemos, mm, debe haber una enorme cantidad de subtítulos cortos, cada uno de ellos con una inmensa, gran cantidad de párrafos extremadamente detallados. Vamos a ver con esto cómo va cambiando en este extenso artículo. No necesitábamos que pusiera eso. Pero bueno, listo. Aquí sí nos genera un artículo más extenso y vemos que hay algunos subtítulos con más de un párrafo. Esto puede ser que dependiendo de cómo hagamos la petición, a lo mejor algunas veces, dependiendo del prompt, puede ser que en prácticamente todos los artículos solo ponga un párrafo por subtítulo. Y eso no se ve muy bien, la verdad. Hay que quizá separar un poco más esa parte. Debe haber una enorme cantidad de subtítulos cortos. Dentro de cada uno de ellos, que dentro de cada subtítulo, o mejor dicho, después de cada subtítulo, escribe una inmensa gran cantidad. Esto es como repetitivo, pero no se lo estamos pidiendo a una persona, se lo estamos pidiendo a una IA. Entre más formas haya de indicarle algo mejor. Una inmensa gran cantidad de párrafos extremadamente detallados. Ok, a lo mejor eso también depende del artículo. Nos puede ayudar a que ponga más párrafos por subtítulo. Aquí, pues con el gran contenido que hizo. En este caso estamos viendo que prácticamente en todos los subtítulos solo puso un párrafo. Pero bueno, esto va cambiando también, no solo hay que tener en cuenta algo. Este prompt, esta petición que estoy haciendo, la estoy probando con esta palabra clave o sobre este tema. Pero ¿qué sucede? Esto forma parte del prompt. Si después aquí pongo otra cosa, puede que la respuesta cambie. Está bien que vayamos probando con una keyword, mas no significa que tal como logramos que nos responda para esa keyword, nos vaya a responder para las demás. En primer lugar, por lo más lógico, no de todos los temas se puede hablar de tanto o de tan poco, pues porque no es lo mismo hablar sobre el cabello que sobre todas las especies de dinosaurios que se han descubierto, qué sé yo. Entonces eso es algo a tener en cuenta. Además, no solo eso, sino no solo a la información real que existe, sino también a que recordemos que esto, pues digamos que está limitado a poder dar ciertas respuestas y con simplemente hacer esto,
y hacer esto, puede dar distinta respuesta. Si eso puede ser que dé una distinta respuesta, pues también la keyword. De hecho, esto puede ser más probable eso. Eh, entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Aún así, vámonos hacia atrás. Y ahora vamos a poner, por ejemplo, asegúrate de dar formato al artículo a partir de etiquetas HTML. Comienza inmediatamente con el título principal y entre paréntesis a lo mejor H1. Vamos a ver ahí cómo nos está generando esto. Ahora, no, el título así no me gusta. Pues hay que indicar cosas de cómo queremos el título. Ahí veo que hay más de un párrafo por subtítulo. Vamos a ver, este es el artículo, en este caso. Parece ser que, por ejemplo, en este caso, parece ser que OpenAI aquí era peor, porque aquí respondió solo con texto. Pues sí, pues si la petición es simple, también la respuesta. Pero bueno, dejando de lado eso, entonces, aquí esto es lo que tenemos. Vamos a ver el tamaño. Obviamente, aún dándole de nuevo en Submit para la misma keyword con todo igual, puede que el artículo de la siguiente vez salga más grande o más pequeño. 778 palabras. Ok. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, vamos a leerlo de nuevo. Escribe un artículo exageradamente extenso para un sitio web sobre TikTok, bla, bla. El artículo debe comenzar con dos párrafos introductorios. El primer párrafo debe ser una introducción al tema y el segundo párrafo debe ser una introducción al artículo. Debe haber una enorme cantidad de subtítulos cortos, a lo mejor aquí indicamos, H2 y H3 después de cada subtítulo. Después de cada subtítulo escribe bla, 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 bla. Utiliza distintas formas de explicar el contenido como las listas y las tablas. ¿Qué va a suceder con esto? A veces indicarle que utilice listas no es la mejor opción, porque en vez de hacer distintos subtítulos para alguna cosa, por ejemplo, distintos H3, a lo mejor hace distintos elementos en una lista. Y en vez de un párrafo, hace un pequeño fragmento en la lista. Ejemplo, eh, Tyrannosaurus Rex, dos puntos. El Tyrannosaurus Rex, bla, bla, bla. Y a lo mejor, si le ponemos que no haga listas, Tyrannosaurus Rex es un subtítulo y viene a lo mejor uno o dos párrafos de información, con lo cual es mejor. Hay que tener en cuenta eso. Ah, bueno, aquí sucedió otra cosa. A pesar de que le dijimos comienza inmediatamente con el título principal, pues vemos que en este caso no lo hizo. Eso a veces sucede. Y de nuevo, y vimos que no es que yo haya cambiado esto. Agregué que utilice listas y tablas y simplemente por indicar eso otro, ahora siempre está respondiendo así. ¿Qué significa? Que también solo con cambiar la keyword puede suceder eso, que a lo mejor ahora el artículo lo comienza con otras cosas, simplemente pues por haber cambiado otra parte. Para que este tipo de cosas no sucedan, algo que se puede hacer es tratar de separar más, que sea más entendible, cada característica, cada requerimiento por separado, que no esté todo junto. Ahorita vamos a ver. Juan, buenas noches, gracias por compartir tus conocimientos. ¿Me puedes ayudar con una pregunta al manejar diferente cuentas AdSense? ¿Es recomendable abrir diferente IP de internet? No. Puede que en tu casa haya dos YouTubers, cada uno con su cuenta de AdSense, que utilicen la misma IP, que puede que hasta utilicen el mismo navegador. No necesariamente significa algo malo, puede ser un comportamiento natural. ¿O qué errores no debo cometer con el tema de AdSense? Porfa, espero tus recomendaciones. Pues que estén a nombre de distinta persona y que la persona exista, básicamente. Muy bien. Vamos, por ejemplo, a esta petición. Vamos a llevárnosla, por ejemplo, a ChatGPT. Analiza el siguiente texto y mejora su gramática. Mejora su gramática y ortografía, además de reescribirlo para ser lo más fácil de llevar a cabo cada requerimiento.
El texto es el siguiente. Aquí lo voy a poner de esta forma, a ver si entiende que eso es a lo que le debe de hacer algo y no que escriba un artículo. Ah, ahí está el detalle. Esto no sucede con Orca Mini porque tiene un espacio específico para el contexto. No intenta seguir las indicaciones. No, vamos a probar así. No, vamos a probar. Analiza el texto de mi siguiente mensaje. Pues gracias. Ok, ya no quiso aquí. ¿Qué? Esto seguía respondiendo, con razón. No se detuvo. Analiza el texto. Ya le paso entonces el siguiente mensaje y a ver si ahora sí aplica aquí lo que debe de aplicar, no generar un artículo. Y ahora ya no quiso responder de nuevo OpenAI. Precisamente por esto, aunque tengamos el dinero y aunque tengamos todo, precisamente por esto es que también estoy haciendo lo de los modelos de lenguaje de forma local, porque aquí tengo GPT Plus. Estoy pagando y no lo puedo utilizar. ¿Qué sucede en esos casos entonces? Y siguió sin hacer caso. Muy bien. Por supuesto, estaré encantado. Por favor, proporciona el texto que deseas. Pues yo te lo proporcioné e hiciste un artículo. Eh, el texto a modificar es el siguiente. Mm, por supuesto, aquí tienes el artículo modificado. No dije eso, gracias. Bueno, básicamente, de todos modos, le podemos estar indicando cosas a OpenAI para tratar de que el artículo o la petición nos la separe. De lo contrario, si no logramos hacer eso, pues hay que hacerlo nosotros. Eh, por ejemplo, podemos aprovecharnos esto de por acá. Eres un redactor profesional de artículos para sitios web. Los artículos que redactas cumplen con las siguientes características. Y aquí, en vez de numerar, vamos a hacer una lista con guiones medio y luego un espacio. Porque al numerar, a veces la respuesta la intenta seguir como si fuera un paso a paso y para la respuesta nos dice, uno, aquí está la introducción. Dos, aquí está tal. Y no, no queremos eso. Entonces, comienza con dos párrafos. El primer párrafo introductorio al tema. El segundo párrafo introductorio al artículo. Continúa con una gran cantidad de subtítulos, cantidad H2 y H3. Dentro, o mejor dicho, después de cada subtítulo, escribe una enorme cantidad de párrafos bastante detallados. Termina con una conclusión, con un subtítulo de conclusión seguido de sus párrafos correspondientes. Eh, aquí a lo mejor ponemos, comienza inmediatamente con el título principal H1. Y aquí es un redactor profesional de artículos para sitios web.
de artículos en formato HTML para sitios web. Y a lo mejor acá, después de todo eso, asegúrate de utilizar etiquetas HTML para dar formato. Comienza de forma inmediata con el título principal. Y a lo mejor aquí comienza inmediatamente con el título principal H1. El título principal debe tener de 50 a 60 caracteres de longitud y ser llamativo. Acá entonces solo escribiríamos, por ejemplo, escribe un artículo sobre, y de esta forma es más probable que siga tal cual los pasos, porque para empezar estamos separando la información no solo a que aquí esté bien escrita, sino que además a que aquí indiquemos qué artículo queremos hacer, o sea, esta es la parte que va a cambiar, pero que acá esté siempre la forma en la que se va a crear el artículo. De todos modos, en este caso estamos viendo que nos hizo quizá un contenido no muy extenso. Vamos a ver. De hecho, esto ya es todo, no tiene ni scroll. 453 palabras. No significa que mi petición está mal. Lo vuelvo a pedir y lo hace distinto. En este caso, hasta agregó otras cosas que ni siquiera debería. Y aún así, el tamaño no fue muy bueno, la verdad. Con lo cual, no solo es que le indiquemos las cosas, que es importante, sino también que veamos que sí las lleva a cabo. En este caso, 362 palabras y no cambié nada, solo le volví a dar en Submit. Algo que podemos cambiar también son los parámetros adicionales, los argumentos que se pueden utilizar para tratar de ajustar cómo nos va a dar la respuesta, que sea más creativo, menos creativo, todo ello. Con esto hasta acá, se supone que se equivocaría menos, aunque realmente para cosas como esta no se va a equivocar menos. Simplemente el artículo va a ser que probablemente sea más corto y que siempre sea el mismo. Le voy a dar Submit, va a generar un artículo. Lo elimino, le vuelvo a dar en Submit y va a generar el mismo artículo, porque no hay una posibilidad de que tome otro token que también está más o menos cercano. Siempre va a ser exactamente igual. ¿Y por qué con la temperatura más baja genera artículos más cortos? Porque va a la siguiente palabra, siempre va a la siguiente palabra o token que es más probable, no al que pudiera ser más probable. ¿Esto qué significa? Que no se enrolla tanto y da la respuesta más rápidamente. En vez de decir, el mundo de los dinosaurios es un mundo bastante extenso y detallado por el cual cualquier persona en la actualidad tiene demasiado interés. A lo mejor con la temperatura al mínimo se va directamente a la palabra siguiente más probable y dice, los dinosaurios son llamativos para la mayoría de las personas. Dice lo mismo, pero de una forma más pequeña. Así que hay que tener en cuenta eso. Ahora, si esto mismo lo probamos, por ejemplo, con GPT-4 Turbo, a pesar de que puede parecer que nos va a generar mejor respuesta, en la actualidad genera peor la mayoría de las veces, además de más lento, con más limitaciones en cuanto a peticiones por minuto y mucho más caro. Va a haber muchas veces que nos va a decir no, que le vamos a pedir algo y nos va a decir no puedo hacer eso, o cosas de ese estilo. Mientras que al pedírselo directamente a GPT 3.5 Turbo, quizá no siempre vamos a obtener la mejor respuesta, pero digamos, por ejemplo, por lo menos en mi experiencia, GPT 3.5 Turbo, de 0 a 10 de calificación, digamos que sus respuestas siempre son un 7 en promedio. Con GPT-4 y con GPT-4 Turbo, la respuesta puede ser un 9 en cuanto a calificación, pero también puede ser un 3. Hay como más disparidad en eso, de que a veces o responde muy bien o directamente no quiere responder, por ejemplo. Así que hay que tener en cuenta eso. Nos va a salir más caro y la mitad de las cosas que le pidamos ni siquiera las va a hacer. Aquí, por ejemplo, en este caso, pues tiene, por lo menos en tamaño, está bastante bien el artículo, aparentemente.
Explotó esto. Voy a leer el chat que tengo rato. 901. Intento ejecutar el script, pero no me deja. ¿Será que me puedes ayudar? Que me sale esto y no sé qué puedo hacer. No he podido resolver la importación Argos Translate Package. Al inicio del directo estuvimos viendo todo eso. De hecho, de eso prácticamente trató toda la primera hora. Quizá te puede servir. Otro detalle al crear diferentes tipos de web nicho, Google AdSense no molesta con algunas cosas por tener la misma IP al crear diferentes tipos de web y si están en el mismo servidor hosting. No, ¿por qué? Es que hay muchas cosas que no necesariamente significan algo malo, puede ser un comportamiento natural. No necesariamente es que te quieras aprovechar del algoritmo o qué sé yo. Puede que estés trabajando webs para un cliente, pues, yo qué sé. Eh, a mí Argos Translate cuando ejecuto pip install me sale su process exit de error getting requirements to build. Ese error creo que le había salido a alguna persona dentro del grupo de Telegram y le recomendaron instalar algunas librerías de Visual C++ y ese tipo de cosas. Pero como a mí no me ha pasado el problema, pues no sabría responderte. Pero si es Windows, pudiera ser que por ahí va el problema. Pero a mí no me ha sucedido. Quizá dentro del grupo te pudieran ayudar. Coloca los guiones, pues a veces funciona y a veces no. Sí, Carlos, me sale lo mismo. ¿Cuándo enseñas a crear el server local? ¿Server local de qué? ¿Qué posiciona mejor, una página o un artículo? Pues lo que diga la página o el artículo. Posiciona no por tipo entrada o por tipo página, sino por lo que dice. Si de hecho la estructura de la URL, si la tienes igual y el contenido dentro es el mismo, Google ni siquiera se va a dar cuenta probablemente si es entrada o si es página. Eso es solo dentro de nuestro WordPress, por ejemplo, dentro de nuestro CMS, pero pues, a Google eso le da igual. Posiciona igual, más bien depende de cómo lo haces. Listo. Eso respecto a todo esto. Y pues ya vimos aquí más o menos cómo podemos lograr respuestas. Ahora, ¿qué sucede? Pues que aunque el modelo realmente, por ejemplo, GPT 3.5 Turbo, pueda dar respuestas bastante extensas, prácticamente nunca las da así de extensas. Por ello, algunas veces lo que hacemos es tratar de separar la creación de artículos en más de una petición. El problema es que esto hay que saber hacerlo de cierta forma para que no quede el artículo como un Frankenstein, como un monstruo de Frankenstein, de que una cosa parece un artículo y que la siguiente ni siquiera parece continuidad y todo eso. Por ello, a veces lo que hacemos es directamente, por ejemplo, primero pedir la estructura del artículo, luego a partir de esa estructura del artículo, pedir el artículo. O directamente, por ejemplo, lo que vimos de cómo se me ocurrió hacerlo para funcionar en Opticlone V8, que de momento está disponible para miembros. Aún tiene un pequeño detalle en el script de Dalí, además de que quiero completamente crear una web con ese script y ya cuando vea que está completamente bien, compartirlo para todos. Aunque bueno, son detalles. De todos modos, siempre va a haber cosas que vamos a querer hacer diferente, cada persona. Repito, pues a pesar de tener tantas variaciones e intentar resolver distintos tipos de problemas, pues desgraciadamente no puedo con todos. ¿Por qué? Pues porque soy una persona, no me sucede todo, no sé todo. Solo puedo contar bajo mi experiencia qué cosas me funcionan, qué cosas no. Y a partir también, bajo la experiencia que a veces recibo de otras personas al intentarlas ayudar o lo que sea, y cuando resuelven su problema, pues también a partir de eso puedo intentar ayudar. Pero si algo nunca me ha pasado y no tengo ni idea, pues disculpen, pero pues desgraciadamente no puedo ayudar. Ya más bien tendrían que buscar más por su cuenta o en todo caso hacerlo funcionar distinto. Por ejemplo, repito, si no lo pueden hacer funcionar en su computadora, usen Google Colab. La vez anterior vimos cómo funciona. Google Colab siempre te debería de funcionar igual, sin importar desde qué PC lo ejecutes. El Google Colab sigue siendo el mismo, o desde un VPS o qué sé yo. De lo contrario, pues existen otras formas de hacer las cosas. También hay que tener en cuenta eso. Yo solo aquí muestro cosas conforme yo las voy probando y demás, más no significa que sea la única, ni la mejor, ni nada. Y pues listo, llevamos 1 hora 35 minutos, creo que ya hablamos de distintos temas y demás. Espero a más de uno poderle haber logrado solucionar algún problema. Y pues voy a seguir yo intentando crear cosas en local también y más cosas, pues para intentar seguir creando webs y todo ello. Mientras tanto, pues a seguir trabajando
Muchas gracias a todos y pues nos vemos luego. Muchas gracias de nuevo y goodbye.